En este segundo tramo de 1984, el mundo de Winston comienza a resquebrajarse. Bajo la superficie rutinaria del Ministerio de la Verdad, late un impulso cada vez más peligroso: el deseo de recordar, de sentir, de ser libre. A medida que avanzamos por los capítulos 4 al 7, lo acompañaremos en su trabajo de falsificación histórica, en sus primeras dudas conscientes, y en esa grieta invisible por la que empieza a colarse algo que el partido no puede controlar. Y la conciencia, ¿qué se necesita para rebelarse? ¿Dónde empieza la resistencia? Quizás no en un acto heroico, sino en un diario escondido, o en una mirada cargada de sospecha. Si este relato te atrapa tanto como nosotros, te invito a apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios de esta historia inquietante. En Relatos Nocturnos, seguimos descubriendo juntos los rincones oscuros del alma humana y los laberintos de la vigilancia. Y ahora, apaga las luces, pone los auriculares y vení. Capítulo 4. Con un suspiro profundo e inconsciente, que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía evitar que ahogara cuando comenzaba su día de trabajo, Winston acercó el Abelscribe, sopló el polvo del micrófono y se puso los anteojos. Luego desenrolló y sujetó con un clip 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático en el lado derecho de su escritorio. En las paredes del cubículo había 3 orificios. A la derecha de la escribe un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda, uno más grande para los diarios. Y en la pared lateral, al alcance del brazo de Winston, una gran hendidura oblonga protegida por una rejilla de alambre. Este último servía para eliminar el papel usado. Existían rendijas similares en miles o decenas de miles en todo el edificio, no solo en cada habitación, sino a intervalos cortos en cada pasillo. Por alguna razón fueron apodados agujeros de memoria. Cuando un empleado sabía que un documento debía ser destruido, o incluso cuando se veía un trozo de papel usado tirado por ahí, era una acción automática levantar la tapa del agujero de memoria más cercano y dejarlo caer. Después de lo cual sería arrastrado en una corriente de aire caliente a los enormes hornos que estaban escondidos en algún lugar de los recovecos del edificio. Winston examinó los 4 trozos de papel que había desenrollado. Cada uno contenía un mensaje de solo 1 o 2 líneas, en la jerga abreviada, no en neolengua, sino consistiendo en gran parte en palabras, que se utilizaban en el ministerio para fines internos. Decían: Tiempos 17.3. 84. Nivel discurso mal informado África, rectificar tiempos 19.1283 pronósticos, 3 años 4 trimestre 83. Errores tipográficos verificar. El número actual veces 14.284. Chocolate mini plenty mini abundancia, mal citado rectificar. Veces 3.12. 83. Reportando hoja, orden día doble pero no bueno, res no personas. Reescribir completo algunos antes archivar con una leve sensación de satisfacción. Winston dejó a un costado el 4º mensaje. Era un trabajo intrincado y de responsabilidad, por lo que le resultaba mejor que lo tratara al final. Los otros 3 fueron asuntos de rutina, aunque el segundo probablemente significaría una tediosa búsqueda de listas de datos. Winston marcó números atrasados en la telepantalla y solicitó las ediciones que necesitaba de The Times, que se deslizaron por el tubo neumático después de solo unos minutos. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una razón u otra se consideraba necesario modificar o, como decía la frase oficial, rectificar. Por ejemplo, en The Times del 17 de marzo se decía que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente del sur de la India permanecería tranquilo, pero que pronto se lanzaría una ofensiva euroasiática en el norte de África. Como sea que sucedió, el alto mando de Eurasia
había lanzado su ofensiva en el sur de la India y dejó tranquilo el norte de África. Por lo tanto, fue necesario reescribir un párrafo del discurso del Gran Hermano, de tal manera que le hiciera predecir lo que realmente había sucedido. Lo mismo sucedió en The Times del 19 de diciembre, donde se habían publicado las previsiones oficiales de la producción de diversas clases de bienes de consumo en el cuarto trimestre de 1983, que fue también el sexto trimestre del noveno plan trienal. El número de hoy contenía una declaración de la producción real, de la que parecía que los pronósticos se habían equivocado, y mucho. El trabajo de Winston consistía en rectificar las cifras originales haciéndolas coincidir con las posteriores. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy simple que se podía ajustar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había emitido una promesa. Una promesa categórica fueron las palabras oficiales, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía, que la ración de chocolate se reduciría de 30 gramos a 20 al final de la presente semana. Todo lo que se necesitaba era sustituir la promesa original por una advertencia de que probablemente sería necesario reducir la ración en algún momento del mes de abril. Tan pronto como Winston realizó las correcciones en cada uno de los mensajes, adjuntó la copia apropiada de The Times y las mandó por el sistema tubo neumático. Luego, con un movimiento casi inconsciente, arrugó el mensaje original y las notas que él mismo había hecho, y los dejó caer en el agujero de la memoria para que fueran devoradas por las llamas. ¿Qué sucedía en el laberinto invisible al que conducían los tubos neumáticos? No lo sabía con certeza, pero tenía una idea en términos generales. Tan pronto como todas las correcciones que resultaran necesarias hacer en cualquier número determinado de Times se habían reunido y cotejado, ese número sería reimpreso y la copia original destruida. Y la copia corregida colocada en los archivos en su lugar. Este proceso de alteración continua fue aplicado no solo a los diarios, sino a los libros, publicaciones periódicas, panfletos, carteles, folletos, películas, bandas sonoras, dibujos animados, fotografías, dibujos animados, fotografías. A todo tipo de literatura o documentación que posiblemente podría tener algún significado político o ideológico. Día a día y casi minuto a minuto se actualizaba el pasado. De esta manera, cada predicción hecha por el partido podría demostrarse mediante prueba documental que había sido correcta, ni era cualquier noticia o cualquier expresión de opinión que entrara en conflicto con las necesidades del momento. Siempre lo permitido debía quedar registrado. Toda la historia fue un palimpsesto, raspado o vuelto a escribir, exactamente con la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible, una vez realizada la escritura, probar que se había hecho alguna falsificación. La sección más grande del departamento de registros, mucho más grande que aquella en la que Winston trabajaba, consistía simplemente en un grupo de personas cuyo deber era rastrear y recolectar todas las copias de libros, diarios y otros documentos que habían sido reemplazados y debidamente destruidos. Varios de Times que podrían, debido a cambios en alineación política o profecías equivocadas pronunciadas por el Gran Hermano, ser reescritos una docena de veces todavía permanecían en los archivos con su fecha original. Y no existía ninguna otra copia para contradecirlo. Los libros también fueron retirados y reescritos una y otra vez, y fueron invariablemente reeditados sin ninguna admisión de que se hubiera realizado alguna alteración. Incluso las instrucciones escritas que Winston recibió y de las que invariablemente se deshizo, tan pronto se enteraba de su contenido, nunca declaraban o insinuaban que un acto de falsificación fuera a ser cometido. Siempre la referencia fue a deslices, errores, erratas de imprenta o citas erróneas que,
era necesario corregir en aras de la precisión a la verdad. Pero en realidad, pensó Winston mientras reajustaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, ni siquiera era una falsificación. Era simplemente la sustitución de una tontería por otra. La mayoría del material con el que trabajaba no tenía conexión con nada en el mundo real, ni incluso el tipo de conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tanto una fantasía en su versión original como en su versión rectificada. Gran parte del tiempo se esperaba que él los inventara, utilizando su cabeza. Por ejemplo, el Ministerio de la Abundancia pronosticó la producción de botas para el trimestre en 145 millones de pares. Pero la producción fue de 62 millones. Winston, sin embargo, al reescribir el pronóstico, redujo la cifra a 57 millones, a fin de permitir la afirmación habitual de que la cuota se había cumplido en exceso. En cualquier caso, 62 millones no estaba más cerca de la verdad que 57 millones, o más de 145 millones. Es muy probable que no se hayan producido botas. Más probable aún era que nadie sabía cuántos se habían producido, y mucho menos que les importara. Todo lo que uno sabía era que cada trimestre se producían en papel cantidades astronómicas de botas, mientras que quizá la mitad de la población de Oceanía iba descalza. Todo se desvanecía en un mundo de sombras en el que finalmente, incluso la fecha del año se había vuelto incierta. Winston miró al otro lado del pasillo. En el cubículo de enfrente trabajaba un hombre pequeño, de aspecto puntilloso y mentón oscuro llamado Tillotson. Trabajaba constantemente con un periódico doblado sobre sus rodillas y su boca muy cerca de la boquilla del habla-escribe. Tenía el aire de tratar de mantener lo que estaba diciendo en secreto entre él y la telepantalla. Miró hacia arriba y sus anteojos lanzaron un destello hostil en dirección a la pantalla de Winston. Winston apenas conocía a Tillotson y no tenía idea de cuál era su trabajo. La gente del departamento de registros no hablaba fácilmente sobre sus trabajos. En el largo pasillo sin ventanas, con su doble hilera de cubículos y su interminable crujir de papeles y zumbido de voces, murmurando por escrito, había una docena de personas a las que Winston ni siquiera sabía su nombre. Aunque a diario los veía apresurarse de un lado a otro por los pasillos o gesticulando en los 2 minutos de odio. Sabía que en el cubículo de al lado, la pequeña mujer con cabello color rojizo trabajaba día tras día, simplemente rastreando y borrando de la prensa los nombres de las personas que habían sido vaporizadas, y por lo tanto, se consideraban como que nunca habían existido. Había una cierta idoneidad en esto, ya que su propio marido había sido vaporizado un par de años antes. Y a unos cubículos de distancia, una suave, ineficaz y soñadora criatura llamada Ampliford, con orejas muy peludas y un sorprendente talento para hacer malabares con rimas simétricas, se dedicó a producir versiones confusas. Textos definitivos que fueron llamados poemas que se habían vuelto ideológicamente ofensivos, pero que por una razón u otra continuaban en las antologías. Y esa sala, con sus 50 trabajadores, era solo una subsección, una sola y pequeña celda, por así decirlo, en la enorme complejidad del departamento de registros. Más allá, arriba abajo, había otros enjambres de trabajadores ocupados en una multitud de tareas inimaginables. Allí estaban las grandes imprentas con sus subeditores, sus expertos en tipografía y sus equipos de estudios dedicados a la falsificación de fotografías. Estaba la sección de programas de televisión con sus ingenieros, sus productores y sus equipos de actores especialmente elegidos por su habilidad para imitar voces. Estaban los ejércitos de empleados de referencia cuyo trabajo era simplemente dibujar, preparar listas de libros y publicaciones periódicas que debían retirarse del mercado.
Estaba en los vastos repositorios donde se almacenaban los documentos corregidos y los hornos ocultos donde las copias originales serían destruidas. Y en algún lugar u otro, bastante secreto, estaban los cerebros directores que coordinaban todo el esfuerzo y establecían las líneas de política necesarias para que este fragmento del pasado se conservara. Que otro se falsificara y el otro fuera borrado de la existencia. Y el Departamento de Registros, después de todo, era en sí mismo solo una rama del Ministerio de Verdad, cuyo trabajo principal no era reconstruir el pasado, sino proporcionar a los ciudadanos de Oceanía de diarios, películas, libros de texto, programas de telepantalla, obras de teatro, novelas, con todo tipo de información, instrucción o entretenimiento concebible, desde una estatua hasta un eslogan de un poema lírico a un tratado biológico, y de un libro de ortografía infantil a un diccionario de neolengua. Y el ministerio no solo tenía que suplir las múltiples necesidades del partido, sino también repetir toda la operación a un nivel inferior, en beneficio del proletariado. Había toda una cadena de departamentos separados que se ocupaban de la literatura, música, teatro y entretenimiento en general. Allí se editaban periódicos que no contenían casi nada más que deportes, crimen y astrología, novelitas sensacionalistas, películas llenas de sexo y canciones sentimentales, compuestas enteramente por medios mecánicos en un tipo especial de calidoscopio, conocido como versificador. Incluso había una subsección completa, pornosec, se llamaba en neolengua, dedicada a producir el tipo más bajo de pornografía, que se enviaba en paquetes sellados y que a ningún miembro del partido, salvo a los que trabajaban en él, se le permitía mirar. 3 mensajes se habían deslizado fuera del tubo neumático mientras Winston estaba trabajando, pero eran asuntos simples, y se había deshecho de ellos antes de ser interrumpido por los 2 minutos de odio. Cuando terminó el odio, regresó a su cubículo, tomó el diccionario de neolengua de la estantería, empujó el hablaescribe a un lado, limpió los anteojos y se dedicó a su principal trabajo de la mañana. El mayor placer de Winston en la vida estaba en su trabajo. La mayor parte era una rutina tediosa, pero incluido en él también había trabajos tan difíciles e intrincados que podía perderse como en las profundidades de un problema matemático. Delicadas piezas de falsificación en las que uno no tenía nada más para guiarse que excepto el conocimiento de los principios del INSOC y tu estimación de lo que el partido quería que dijeras. Winston era bueno en este tipo de cosas. En ciertas ocasiones, incluso, se le había confiado la rectificación de los editoriales de The Times, que fueron escritos íntegramente en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado para realizarlo al final por ser más difícil. Decía veces 3.12. 83 reportando hoja orden día doble más no bueno. Res no personas, reescribir completo, enviar antes archivar. En el antiguo idioma, inglés estándar. Esto se podría entender así. El informe de la Orden del Día del Gran Hermano en The Times del 3 de diciembre de 1983 es extremadamente insatisfactorio y hace referencias a personas inexistentes. Reescribirlo por completo y envíe su borrador a una autoridad superior antes de presentarlo. Winston leyó el artículo ofensivo. La Orden del Día del Gran Hermano, al parecer, se había dedicado principalmente a elogiar el trabajo de una organización conocida como FCC, que suministraba cigarrillos y otras comodidades a los marineros en las fortalezas flotantes. Cierto camarada Withers, un miembro destacado del Partido Interior, había sido elegido para una mención especial y condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo, segunda clase. 3 meses después, FCC se disolvió repentinamente sin que se dieran razones. Uno podría suponer que Withers y sus asociados estaban ahora en desgracia.
pero no había habido ningún informe del asunto en la prensa o en la telepantalla. Eso era de esperar, ya que era inusual que los delincuentes políticos sean juzgados o incluso denunciados públicamente. Las grandes purgas que involucraban a miles de personas, con juicios públicos de traidores y criminales del pensamiento que hacían una abyecta confesión de sus crímenes y luego eran ejecutados, constituían espectáculos especiales de exhibición que solo ocurrían cada 2 años. Lo más común era que personas que habían incurrido en el descontento del partido simplemente desaparecían y nunca más se volvía a oír hablar de ellas. Nunca se tuvo la menor idea de lo que les había sucedido. En algunos casos es posible que ni siquiera estuvieran muertos. Cerca de 30 personas conocidas por Winston, sin contar a sus padres, habían desaparecido de un momento a otro. Winston se acarició suavemente la nariz con un clip. En el cubículo al otro lado del pasillo, el camarada T. Judson seguía agachado en secreto sobre su escribe. Levantó la cabeza por un momento. De nuevo recibió el hostil relámpago de sus lentes. Winston se preguntó si el camarada T. Judson realizaba el mismo trabajo que él. Era perfectamente posible, ya que un trabajo tan difícil y complicado nunca se confiaría a una sola persona. En cambio, entregarlo a un comité sería admitir abiertamente que se estaba produciendo un acto de falsificación. Muy probablemente hasta una docena de personas estarían ahora trabajando en versiones rivales de lo que el Gran Hermano había dicho realmente. Y después, algún cerebro maestro del partido interior seleccionaría esta o aquella versión, la reeditaría y pondría en marcha los complejos procesos de referencias cruzadas que serían necesarias. Y luego la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en verdad. Winston no sabía por qué Withers había caído en desgracia. Quizá fue por corrupción o incompetencia. Quizás el Gran Hermano simplemente se estaba deshaciendo de un subordinado demasiado popular. Quizá Withers o alguien cercano a él había sido sospechoso de tendencias heréticas. O tal vez, lo que era más probable de todo, la cosa simplemente había sucedido porque las purgas y las vaporizaciones eran una parte necesaria de la mecánica del gobierno. La única pista real yacía en las palabras "refs, no personas", lo que indicaba que Withers ya estaba muerto, pero no se podía suponer invariablemente que este era el caso cuando se detenía a las personas y desaparecían. Algunas veces se los soltaba y se les permitía permanecer en libertad durante 1 o 2 años antes de ser ejecutado. Muy de vez en cuando, alguna persona a la que creías muerta hacía mucho. Haría una reaparición fantasmal en algún juicio público donde comprometería a cientos de otros por su testimonio antes de desaparecer, esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers ya estaba claro que lo habían matado. No existía, nunca había existido. Winston decidió que no sería suficiente simplemente revertir el discurso del Gran Hermano. Era mejor que se refiriese a algo totalmente desconectado del asunto original. Podría convertir el discurso en la denuncia habitual de traidores y criminales del pensamiento, pero eso era demasiado obvio, mientras que inventar una victoria en el frente o algún triunfo de la sobreproducción en el 9º plan trienal. Podría complicar demasiado los registros, lo que se necesitaba era una pieza de pura fantasía. De repente le vino a la mente de la nada, por así decirlo, inventar que cierto camarada Gilby había muerto recientemente en la batalla, en circunstancias heroicas. Hubo ocasiones en las que el Gran Hermano dedicó su orden del día para conmemorar a algún humilde miembro de base del partido, cuya vida y muerte era puesta como ejemplo digno de ser seguido. Hoy debería conmemorar al camarada Ogilvy. Era cierto que no existía el camarada Ogilvy, pero algunas líneas de texto y un par de fotografías falsas pronto lo traerían a la existencia. Winston pensó por un momento. Luego acercó la lascivia hacia él
y comenzó a dictar en el estilo familiar de Gran Hermano, un estilo a la vez militar y pedante. Y, debido a un truco de hacer preguntas y luego responderlas rápidamente, ¿qué lecciones aprendemos de este hecho, camaradas? La lección, que también es uno de los principios fundamentales del INSOC, que, etcétera, era fácil de imitar. Era fácil de imitar. A la edad de 3 años, el camarada Ogilvy había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una submáquina ametralladora y pistola y un modelo de helicóptero. A los 6, un año antes, gracias a una relajación especial de las reglas, se había unido a los espías. A los 9, había sido líder de una tropa. A los 11, había denunciado su tío a la policía del pensamiento, después de escuchar una conversación que le pareció que tenía tendencias criminales. A los 17 años, había sido organizador de distrito de la Liga Juvenil Anti-Sex. A los 19, había diseñado una granada de mano que había sido optada por el Ministerio de Paz y que en su primera prueba había matado a 31 euroasiáticos prisioneros en una ráfaga. A los 23 años había muerto en acción, perseguido por aviones enemigos mientras volaba sobre el Océano Índico con importantes despachos, saltó del helicóptero a aguas profundas con documentos y todo. Un final, dijo el Gran Hermano, que era imposible contemplar sin sentimientos de envidia. Gran Hermano agregó algunas observaciones sobre la pureza y la determinación en la vida del camarada Ogilvy. Era un abstemio total y un no fumador. No tenía otra diversión más que una hora diaria en el gimnasio, y había hecho voto de celibato, creyendo que el matrimonio y el cuidado de una familia es incompatible con una devoción al cumplimiento del deber de 24 horas al día. Él no tenía otro tema de conversación más que los principios del INSOC, y ningún objetivo en la vida, excepto el derrotar al enemigo euroasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales de pensamiento y traidores en general. Winston debatió consigo mismo si otorgar al camarada Ogilvy la Orden del Mérito Conspicuo. Al final decidió no hacerlo debido a las referencias cruzadas innecesarias que implicaría. Una vez más miró a su rival en el cubículo opuesto. Algo pareció decirle con certeza de que T. Judson estaba ocupado en el mismo trabajo que él. No había forma de saber de quién sería el trabajo finalmente aceptado, pero sentía una profunda convicción de que sería el suyo. El camarada Ogilvy, inimaginable hace una hora, era ahora un hecho. Le resultó curioso de que se pudieran crear hombres muertos, pero no vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, ahora existía en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con autenticidad y con la misma evidencia testimonial. Como Carlomagno o Julio César, capítulo 5. En la cantina de techo bajo, en las profundidades del subsuelo, la fila del almuerzo avanzaba lentamente. El recinto ya estaba muy lleno y había un ruido ensordecedor. Desde la rejilla del mostrador salía el vapor del estofado, con un amargo olor metálico que no tapaba los vapores de la ginebra Victoria. Al otro lado de la habitación había un pequeño bar, un mero agujero en la pared, donde la ginebra se podía comprar a 10 centavos el trago grande. Justo el hombre que estaba buscando, dijo una voz a la espalda de Winston. Dijo una voz a la espalda de Winston. Se dio la vuelta. Era su amigo Syme, que trabajaba en el departamento de investigación. Quizás amigo no era exactamente la palabra correcta. Hoy en día no se tenía amigos, se tenía camaradas, pero algunos camaradas eran más agradables que otros. Syme era filólogo especialista en neolengua. De hecho, era uno de los que formaba parte del enorme equipo de expertos que estaba comprometido en la compilación de la 11ª edición del Diccionario de Neolengua. Era una criatura diminuta, más pequeña que Winston, de cabello oscuro y ojos grandes y protuberantes,
a la vez tristes y burlones, que parecían escudriñar tu rostro de cerca mientras te hablaba. Quería preguntarte si tenías hojas de afeitar, dijo. Ni una, contestó Winston con una especie de apresuramiento culpable. He buscado por todos lados, pero ya no existen. Todo el mundo seguía pidiendo hojas de afeitar. En realidad tenía 2 sin usar que estaba guardando. Había habido una gran falta durante los últimos meses. Siempre faltaba algún artículo necesario que las tiendas del partido no podían suministrar. A veces se trataba de botones, a veces de lana para zurcir, a veces de cordones de zapatos. En el presente eran hojas de afeitar. Solo podías comprarlas, si es que lo hacías, buscando más o menos furtivamente en el mercado libre. He estado usando la misma hoja durante 6 semanas, mintió Winston. La fila avanzó un poco. Cuando se detuvieron, se volvió y miró a Syme de nuevo. Cada uno de ellos tomó una bandeja de metal grasienta de una pila que había al final del mostrador. ¿Fuiste ayer a ver cómo colgaban a los prisioneros?, preguntó Syme. Estaba trabajando, dijo Winston con indiferencia. Estaba trabajando, dijo Winston con indiferencia. Lo veré cuando vaya al cine, supongo. Un sustituto muy inadecuado, dijo Syme. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. Te conozco, parecían decir los ojos, puedo ver a través de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver cómo ahorcaban a esos prisioneros. De manera intelectual, Syme era venenosamente ortodoxo. Hablaba con una desagradable satisfacción, regodeándose en las incursiones de helicópteros en las aldeas enemigas y los juicios y confesiones de criminales del pensamiento, las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él requería de un gran esfuerzo para alejarlo de tales temas y enredarlo, en lo posible, en los tecnicismos de la neolingüística, en el que era una autoridad y resultaba interesante. Winston giró un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos oscuros. Fue una buena ejecución, dijo Syme con reminiscencias. Creo que se estropea cuando les atan los pies. Me gusta verlos patalear. Y sobre todo, al final, cuando sacan la lengua y se les pone azul, un azul bastante brillante. Ese es el detalle que me atrae. El que sigue, por favor, gritó la prole del delantal blanco con el cucharón en la mano que estaba detrás del mostrador. Winston y Syme empujaron sus bandejas debajo de la rejilla. Sobre cada una les sirvieron rápidamente el almuerzo reglamentario. Una sartén de metal de estofado, gris rosado, un trozo de pan, un cubo de queso, una taza de café de la Victoria sin leche y una pastilla de sacarina. Hay una mesa libre allí, debajo de esa telepantalla, dijo Syme. En el camino nos servimos una ginebra. Les sirvieron la ginebra en jarras chinas de porcelana sin asa. Ellos se abrieron paso a través de la habitación llena de gente y apoyaron sus bandejas en la mesa con cubierta de metal, en una esquina en la que alguien había dejado un charco de estofado. Un líquido sucio que tenía la apariencia de vómito. Winston tomó su jarra de ginebra, se detuvo un instante para recobrar los nervios y tragó la sustancia de sabor aceitoso. Cuando se le llenaron de lágrimas los ojos, de repente descubrió que tenía hambre. Comenzó a tragar cucharadas de guiso que, entre su descuido general, tenía cubos de una materia rosada, esponjosa que era probablemente una preparación de carne. Ninguno de los dos volvió a hablar hasta que vaciaron los recipientes. Desde la mesa a la izquierda de Winston, un poco a sus espaldas, alguien estaba hablando rápida y continuamente, un murmullo áspero casi como el graznido de un pato que atravesó el alboroto general de la habitación. ¿Cómo va el diccionario?, preguntó Winston, alzando la voz para superar el ruido. Lentamente, dijo Syme. Estoy trabajando en los adjetivos. Es fascinante. Se había animado de inmediato ante la mención de la neolengua. Empujó su recipiente aparte, tomó su trozo de pan con una mano delicada y su queso en la otra, y se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin gritar. La 11ª edición es la edición definitiva, dijo. Estamos dando al idioma su forma final.
la forma que va a tener cuando nadie hable nada más que neolengua. Cuando lo hayamos terminado, la gente como tú tendrá que aprenderlo todo de nuevo. Tú piensas que yo me atrevo a decir que nuestro trabajo principal es inventar nuevas palabras. Nada de eso. Estamos destruyendo palabras. Decenas de ellas, cientos de ellas todos los días. Estamos reduciendo el lenguaje hasta el hueso. La 11ª edición no contendrá una sola palabra que quede obsoleta antes del año 2050. Mordió, hambriento, su pan y tragó un par de bocados. Luego continuó hablando, con una especie de pasión pedante. Su delgada cara oscura se había animado. Sus ojos habían perdido su expresión burlona y se habían vuelto casi soñadores. Es una cosa hermosa la destrucción de palabras. Por supuesto, el gran desperdicio está en los verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos de los que también se pueden prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también están los antónimos. Después de todo, ¿qué justificación hay para una palabra que es simplemente lo contrario de alguna otra palabra? Una palabra contiene su opuesto en sí mismo. Toma bueno, por ejemplo. Si tiene una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de una palabra como malo? Malo funcionará igual de bien, mejor, porque es exactamente lo contrario, que el otro no es. Por otra parte, si quieres una versión más fuerte de bueno, ¿qué sentido tiene allí en tener toda una serie de palabras vagas e inútiles, como excelente y espléndido, y todas las demás? Plus bueno cubre el significado, O doble plus bueno, si se desea algo más fuerte aún. Por supuesto que ya usamos esos formularios, pero en la versión final de Neolengua no habrá nada más. Al final, toda la noción de bondad y maldad estará cubierta por solo 6 palabras. En realidad, solo una palabra. ¿No te das cuenta la belleza de eso, Winston? Fue una idea original del Gran Hermano, por supuesto, agregó como una ocurrencia tardía. Una especie de insípido entusiasmo cruzó por el rostro de Winston ante la mención del Gran Hermano. Sin embargo, Syme detectó de inmediato una cierta falta de entusiasmo. No tienes una apreciación real de la neolengua, Winston, dijo casi con tristeza. Incluso cuando escribes, todavía estás pensando en la antigua lengua. He leído algunos de esos artículos que escribes en The Times de vez en cuando. Son bastante buenos, pero son traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma, con toda su variedad y sus matices inútiles de significado. No captas la belleza de la destrucción de las palabras. Sabes que la neolengua es el único idioma en el mundo cuyo vocabulario se reduce cada año. Winston lo sabía, por supuesto. Él sonrió, esperaba hacerlo con simpatía, ya que no confiaba ni en él mismo para hablar. Syme mordió otro fragmento del pan de color oscuro y lo masticó brevemente y continuó. ¿No ves que todo el objetivo de la neolengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final, haremos literalmente imposible el crimen del pensamiento, porque no habrá palabras en que expresarlo. Cada concepto que pueda ser necesario será expresado exactamente por una palabra, con su significado rígidamente definido y todos sus significados subsidiarios borrados y olvidados. Ya en la 11ª edición no estamos lejos de ese punto, pero el proceso continuará mucho después de que tú y yo estemos muertos. Cada año habrá cada vez menos palabras, y el rango de conciencia será cada vez un poco más pequeño. Incluso ahora, por supuesto, no hay razón o excusa para cometer un delito mental. Es simplemente una cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero al final no habrá necesidad ni siquiera de eso. La revolución estará completa cuando el lenguaje sea perfecto. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua, añadió con una especie de satisfacción mística. ¿Se te ha ocurrido alguna vez, Winston, que para el año 2050, a más tardar, no habrá un solo ser humano vivo que pueda entender una conversación como la que estamos teniendo ahora? Excepto, comenzó Winston dubitativo y se detuvo.
Había estado en la punta de su lengua decir excepto los proles, pero se contuvo, no sintiéndose completamente seguro de que esta observación fuera de alguna manera poco ortodoxa. Sime, sin embargo, había adivinado lo que estaba a punto de decir. Los proles no son seres humanos, dijo descuidadamente. Para 2050, probablemente antes, habrá desaparecido todo el conocimiento real del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron solo existirán en las versiones de la neolengua. No solo cambiarán a algo diferente, sino que realmente cambiarán en algo contradictorio de lo que solían ser. Incluso la literatura del partido cambiará. Incluso las consignas cambiarán. ¿Cómo puedes tener un eslogan como "La libertad es la esclavitud" cuando el concepto de libertad ha sido abolido? Todo el clima del pensamiento será diferente. De hecho, no habrá pensamiento como lo entendemos ahora. Ortodoxia significa no pensar, no necesitar pensar. La ortodoxia es inconsciencia. De repente pensó Winston con repentina y profunda convicción. Uno de estos días Syme será vaporizado. Es demasiado inteligente. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gusta esa gente. Al partido no le gusta esa gente. Un día desaparecerá, está escrito en su rostro. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco hacia los lados en su silla para beber su taza de café. En la mesa de su izquierda, el hombre de voz estridente seguía hablando sin cesar. Una joven que tal vez fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston lo escuchaba, y parecía estar ansiosa y de acuerdo con todo lo que decía. De vez en cuando, Winston atrapaba algunos comentarios como "creo que tienes tanta razón", "estoy de acuerdo contigo", pronunciado en un tono juvenil y con tonta voz femenina. Pero la otra voz no se detuvo ni por un instante, incluso cuando la chica estaba hablando. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque no sabía más de él que ocupaba algún puesto importante en el departamento de ficción. Era un hombre de unos 30 años, con una garganta musculosa y una boca grande y gesticulante. Su cabeza estaba un poco echada hacia atrás, y debido al ángulo en el que estaba sentado, sus lentes captaron la luz y presentaron a Winston dos discos en blanco en lugar de ojos. Lo que fue un poco horrible fue que desde el chorro de sonido que brotaba de su boca era casi imposible distinguir una sola palabra. Solo una vez Winston captó una frase: eliminación completa y definitiva del goldsteinismo. Se sacudió muy rápidamente y, al parecer, todo en una sola pieza, como una línea de plomo tipo fundido sólido. Por lo demás, era solo un ruido, un cuac cuac, un graznido, y sin embargo, aunque en realidad no podía escuchar lo que decía el hombre, no podía tener ninguna duda sobre su intención general. Podría estar denunciando a Goldstein y exigiendo más severidad para las medidas contra los criminales del pensamiento y los saboteadores. Podría estar fulminando con diatribas las atrocidades del ejército euroasiático. Podría estar alabando al Gran Hermano o a los héroes en el frente de Malabar. No importaba. Sea lo que fuere, se podía estar seguro de que cada cosa que decía era pura ortodoxia, puro insoc. Mientras miraba el rostro sin ojos con la mandíbula moviéndose rápidamente hacia arriba y hacia abajo, Winston tuvo la curiosa sensación de que esto no era un verdadero ser humano, sino una especie de maniquí. No era el cerebro del hombre el que hablaba, era su laringe. Lo que salía de él consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido. Era un ruido pronunciado en la inconsciencia, como el graznido de un pato. Syme se había quedado callado por un momento, y con el mango de su cuchara estaba trazando dibujos en el charco de estofado. La voz de la otra mesa graznó rápidamente, fácilmente audible a pesar del estruendo circundante. Hay una palabra en neolengua, dijo Syme, no sé si la conoces. Pato hablar, o sea, graznar como un pato.
Es una de esas palabras interesantes que tienen dos significados contradictorios. Aplicado a un oponente es abuso, aplicado a alguien con quien estás de acuerdo, es un elogio. Sin duda, a Syme lo van a vaporizar, pensó Winston de nuevo. Lo pensó con una especie de tristeza, aunque sabiendo bien que Syme lo despreciaba y le desagradaba un poco, y era completamente capaz de denunciarlo como un criminal mental si veía alguna razón para hacerlo. Había algo sutilmente mal en Syme, había algo que le faltaba, discreción, distanciamiento, prudencia, una suerte de estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo. Creía en los principios del INSOC, veneraba al Gran Hermano, se regocijaba por las victorias, odiaba a los herejes, no solo con sinceridad, sino con una especie de celo incansable, que sobrepasaba a un miembro ordinario del partido. Sin embargo, siempre se cernía sobre él un leve aire de mala reputación. Dijo cosas que habría sido mejor no decirlas. Había leído demasiados libros, frecuentaba el Café del Nogal, refugio de pintores y músicos. No había ley, ni siquiera una ley no escrita, en contra de frecuentar el Café del Nogal. Sin embargo, el lugar era de algún modo de mal agüero. Los viejos y desacreditados líderes del partido habían sido utilizados para reunirse allí antes de que finalmente fueran purgados. El propio Goldstein, se decía, había sido visto a veces allí años y décadas atrás. El destino de Syme no fue difícil de predecir. Y sin embargo, era un hecho de que si Syme comprendiera, incluso durante 3 segundos, la naturaleza de las opiniones secretas de Winston, lo delataría instantáneamente a la policía del pensamiento. También lo haría cualquier otra persona, pero para el caso, Syme lo haría más rápido que la mayoría. El celo no era suficiente, la ortodoxia y la inconsciencia. Syme miró hacia arriba. Aquí viene Parsons, dijo. Algo en el tono de su voz pareció agregar, ese maldito tonto. Parsons era vecino de Winston en las casas de la Victoria. De hecho, se abría paso a través del recinto. Un hombre rechoncho, de estatura mediana, cabello rubio y cara de rana. A los 35 años ya tenía rollos de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran enérgicos y juveniles. Toda su apariencia era la de un niño pequeño con un cuerpo grande, tanto que aunque vestía el overol reglamentario, era casi imposible no pensar en él como vestido con los pantalones cortos azules. La camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al verlo siempre se tenía una imagen de rodillas con hoyuelos y mangas remangadas, de antebrazos regordetes. Parsons, de hecho, invariablemente volvía a usar pantalones cortos cuando se realizaba una caminata comunitaria o cualquier otra actividad física que le daba una excusa para hacerlo. Los saludó a ambos con un alegre «Hola, hola, hola», y se sentó a la mesa, desprendiendo un intenso olor a sudor. Gotas de sudor se veían por todo su rostro rosado. Su poder de sudoración era extraordinario. En el centro comunitario siempre podía saber cuándo había estado jugando tenis de mesa por la humedad del mango de la paleta. Sim había sacado una tira de papel en la que había una larga columna de palabras, y la estudiaba con un lápiz de tinta entre los dedos. «Míralo, trabajando a la hora del almuerzo», dijo Parsons, dando un codazo a Winston. «Ánimo, ¿eh? ¿Qué es lo que tienes ahí, muchacho? Seguro de que es algo demasiado inteligente para mí. Smith, muchacho, te diré por qué te estoy persiguiendo. Es para la SUS. Olvidaste darme el dinero». «¿Qué SUS es esa?», preguntó Winston, buscando automáticamente el dinero. Aproximadamente una cuarta parte del salario de cada uno tenía que destinarse a suscripciones voluntarias, que eran tan numerosas que era difícil seguirles la pista. Por la semana del odio. Ya sabes, soy el tesorero que va casa por casa. Soy tesorero de nuestro bloque de departamentos. Estamos haciendo un esfuerzo total. Vamos a montar un espectáculo tremendo.
Te digo que no será mi culpa si las antiguas casas de la Victoria no tienen el mayor conjunto de banderas de toda la calle. Me prometiste $2. Winston buscó en sus bolsillos y le entregó 2 billetes arrugados y sucios, al tiempo que Parsons anotaba en un pequeño cuaderno, con la pulcra caligrafía de los analfabetos. Por cierto, muchacho, dijo, escuché que ese pequeño hijo mío te disparó con su hondela ayer. Le di una buena reprimenda por ello. De hecho, le dije que le arrojaría la hondera lejos si lo vuelve a hacer. Creo que estaba un poco molesto por no ir a la ejecución, dijo Winston. Ah, bueno, lo que quiere decir que muestra el espíritu correcto, ¿no es así? Pequeños traviesos mendigos son ambos, pero hablamos de entusiasmo. Todo lo que piensan es en los espías. Y la guerra, por supuesto. ¿Sabes lo que hizo mi niña el sábado pasado cuando su tropa estaba de excursión en Berkhamsted? Ella estaba con otras 2 chicas, pero ellas se escabulleron de la caminata y pasaron toda la tarde siguiendo a un hombre extraño. Lo siguieron durante 2 horas atravesando el bosque y luego cuando se metieron en Amersham lo entregaron a las patrullas. ¿Por qué hicieron eso?, preguntó Winston, algo desconcertado. Parsons continuó triunfantemente. Mi hija se aseguró de que fuera algún tipo de agente enemigo. Podría haber caído con un paracaídas, por ejemplo. Pero aquí está el punto, viejo. ¿Qué crees que pensó ella en primer lugar? Ella vio que él estaba usando un tipo de zapatos graciosos. Dijo que ella nunca había visto a nadie con zapatos así antes, así que lo más probable era que fuera un extranjero. Bastante lista para una niña de 7 años, ¿eh? ¿Qué le pasó al hombre?, preguntó Winston. Ah, eso no podría decirlo, por supuesto. Pero no me sorprendería del todo si Parsons hizo el movimiento de apuntar con un rifle y chasqueó la lengua para imitar la explosión. Bien, dijo Sim distraídamente, sin levantar la vista de su tira de papel. Por supuesto que no podemos permitirnos correr riesgos, asintió Winston obedientemente. Lo que quiero decir es que hay una guerra, dijo Parsons. Como para confirmar esto, una llamada de trompeta flotó desde la telepantalla justo encima de sus cabezas. Sin embargo, esta vez no fue la proclamación de una victoria militar, sino simplemente un anuncio del Ministerio de la Abundancia. Camaradas, gritó una voz juvenil y entusiasta. Atención, camaradas, tenemos una noticia gloriosa para ustedes. Hemos ganado la batalla de la producción. Tenemos ahora los datos completos, y los bienes de consumo muestran que el nivel de vida ha subido 20% durante el año pasado. Por toda Oceanía, esta mañana hubo incontenibles manifestaciones espontáneas. Cuando los trabajadores marcharon fuera de las fábricas y oficinas y desfilaron por las calles con pancartas que expresaban su gratitud al Gran Hermano por la nueva y feliz vida que nos ha otorgado su sabio liderazgo. Aquí están algunas de las cifras completas. Productos alimentarios, la frase nuestra nueva y feliz vida se repitió varias veces. Era una de las favoritas últimamente del Ministerio de la Abundancia. Parsons, con su atención atraída por el toque de trompeta, se sentó a escuchar con una especie de solemnidad abierta, una especie de aburrimiento sublimado. No pudo seguir las cifras, pero era consciente de que de alguna manera eran motivo de satisfacción. Sacó una pipa enorme y sucia que ya estaba medio llena de tabaco carbonizado. Con la ración de tabaco de 100 gramos a la semana rara vez era posible llenar una pipa hasta el tope. Winston fumaba un cigarrillo de la Victoria que sostenía cuidadosamente en posición horizontal. La nueva ración no la darían hasta mañana y solo le quedaban 4 cigarrillos. Por el momento él había cerrado los oídos a los ruidos más remotos y estaba escuchando las cosas que salían de la telepantalla. Parecía que incluso había habido demostraciones para agradecer al Gran Hermano por aumentar la ración de chocolate a 20 gramos a la semana. Y solo ayer se había anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos por semana.
¿Era posible que pudieran tragarse eso después de solo 24 horas? Sí, se lo tragaron. Parsons se lo tragó con facilidad, con la estupidez de un animal. La criatura sin ojos en la otra mesa se lo tragó fanática, apasionadamente, con un furioso deseo de rastrear, denunciar y vaporizar a cualquiera que insinuase que la semana pasada la ración había sido de 30 gramos. Sin también, de una manera más compleja, involucrando el doble pensar, se lo tragó. Es que solo él seguía poseyendo memoria. Las fabulosas estadísticas continuaron saliendo de la telepantalla. En comparación con el último año hubo más comida, más ropa, más casas, más muebles, más ollas, más combustible, más barcos, más helicópteros, más de libros, más bebés, más de todo excepto la enfermedad, el crimen y la locura. Año tras año y minuto a minuto, todo el mundo y todo escalaba rápidamente hacia arriba. Como Syme había hecho antes, Winston levantaba la cuchara y jugaba con la salsa de color pálido que goteaba sobre la mesa. Meditó con resentimiento sobre la vida. ¿Siempre había sido así? La comida siempre había sabido así. Miró alrededor de la cantina. Una habitación abarrotada de techos bajos, con las paredes mugrientas por el contacto de innumerables cuerpos. Mesas y sillas de metal, maltratadas, colocadas tan juntas que se sentaban con los codos tocándose. Cucharas dobladas, bandejas abolladas, tazas blancas y toscas, todas las superficies grasosas, mugre en cada grieta y un olor agrio compuesto de mala ginebra, mal café guiso metálico y ropa sucia. Siempre en el estómago y en la piel hubo una especie de protesta, un sentimiento de que te habían estafado en algo a lo que tenías derecho. Fue cierto que no tenía recuerdos de nada muy diferente. En cualquier momento que pudiera recordar con precisión, nunca había tenido suficiente para comer. Nunca había tenido medias o ropa interior que no estuvieran llenas de agujeros. Los muebles siempre habían sido maltratados y desvencijados. Las habitaciones con calefacción insuficiente, los vagones del subte llenos de gente, las casas cayéndose a pedazos, el pan de color oscuro, el té era una rareza, el café con un sabor asqueroso, los cigarrillos insuficientes. Nada era barato y abundante, excepto la ginebra sintética. Y aunque por supuesto empeoraba a medida que el cuerpo envejecía, no era una señal de que este no era el orden natural de las cosas. Si el corazón se enfermaba con la incomodidad y la suciedad, y la escasez, los inviernos interminables. La pegajosidad de las medias, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el jabón arenoso, los cigarrillos que se deshacían en pedazos, la comida con sus extraños sabores repugnantes. ¿Por qué se sentía que era intolerable? A menos que uno tuviera algún tipo de memoria ancestral de que las cosas alguna vez habían sido diferentes, volvió a mirar alrededor de la cantina. Casi todo el mundo era feo y todavía lo seguirían siendo, aunque se vistieran de otra manera que con el uniforme azul. Al otro lado de la habitación, sentado a una mesa solo, un hombre pequeño, curiosamente parecido a un escarabajo, estaba bebiendo una taza de café. Sus ojitos lanzaban miradas sospechosas de un lado a otro. Qué fácil sería, pensó Winston, si uno mirara a su alrededor, creer que el tipo físico creado por el partido como un ideal eran los jóvenes altos y musculosos, y muchachas de pechos grandes, rubias, vitales, bronceadas por el sol. Vitales, bronceadas por el sol. Despreocupadas, existía e incluso predominaba. En realidad, hasta donde pudo juzgar, la mayoría de la gente en la pista de aterrizaje, uno era pequeña, oscura y desfavorecida en sus facciones. Fue curioso cómo ese tipo de escarabajo proliferaba en los funcionarios de los ministerios, hombrecitos regordetes volviéndose robustos muy temprano en la vida, con piernas cortas, movimientos rápidos y rostros inescrutables. Con ojos muy pequeños, era el tipo que parecía florecer mejor bajo el dominio del partido. El anuncio del Ministerio de la Abundancia terminó con otro toque de trompeta y dio paso a la música metálica. Parsons, movido por un vago entusiasmo por el bombardeo de cifras,
Se sacó la pipa de la boca. El Ministerio de la Abundancia ciertamente ha hecho un buen trabajo este año, dijo moviendo la cabeza. Por cierto, viejo Smith, supongo que no tienes alguna hoja de afeitar. ¿Podrías darme alguna? Ni una, dijo Winston. He estado usando la misma hoja durante 6 semanas. Ah, bueno, solo era una pregunta, muchacho. Lo siento, dijo Winston, la voz graznante de la mesa de al lado, temporariamente silenciada durante el comunicado del ministerio, había comenzado a oírse de nuevo, tan fuerte como siempre. Por alguna razón, Winston de repente se encontró pensando en la señora Parsons, con su cabello ralo y el polvo en los pliegues de su cara. Dentro de 2 años esos niños la denunciarían ante la policía del pensamiento. La señora Parsons se vaporizaría, Syme se vaporizaría, Winston sería vaporizado, O'Brien se vaporizaría. Parsons, por otro lado, nunca sería vaporizado. La criatura sin ojos con voz graznante nunca se vaporizaría. Los hombrecitos con aspecto de escarabajos, que se escabullen tan ágilmente por los laberínticos pasillos de los ministerios, tampoco serían vaporizados jamás. Y la chica de cabello oscuro, la chica del departamento de ficción, tampoco la vaporizarían jamás. Le pareció que él instintivamente sabía quién sobreviviría y quién perecería, aunque qué era lo que habrían hecho para sobrevivir, no era fácil de decir. En ese momento, una violenta sacudida lo sacó de su ensoñación. La chica de la mesa vecina se había girado parcialmente y lo estaba mirando. Era la chica de cabello oscuro. Ella lo miraba de reojo, pero con curiosa intensidad. En el instante en que ella cruzó su mirada con la de Winston, apartó la vista de nuevo. Winston empezó a sudar por la columna vertebral. Una horrible punzada de terror lo invadió. Desapareció casi de inmediato, pero le dejó una especie de inquietud persistente. ¿Por qué ella lo miraba? ¿Por qué se la encontraba seguido? Desafortunadamente no pudo recordar si ella ya estaba en la mesa cuando él llegó o había llegado después. Pero ayer, en todo caso, durante los 2 minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él cuando no había aparente necesidad de hacerlo. Es muy probable que el objetivo había sido escucharlo y asegurarse de que gritaba lo suficientemente fuerte. Su pensamiento anterior volvió a él. Probablemente ella no era en realidad un miembro de la policía del pensamiento, pero entonces era precisamente el espía aficionado, quien era el mayor peligro de todos. No sabía cuánto tiempo había estado mirándolo, pero tal vez tanto como 5 minutos, y era posible que sus rasgos no hubieran estado perfectamente controlados. Era terriblemente peligroso dejar vagar sus pensamientos cuando estaba en cualquier lugar público o dentro del alcance de una telepantalla. La cosa más pequeña podría delatarte. Un tic nervioso, una mirada inconsciente de ansiedad, el hábito de murmurar para uno mismo, cualquier cosa que sea una sugerencia de anormalidad, de tener algo que ocultar. En cualquier caso, llevar una expresión inapropiada en su rostro, parecer incrédulo cuando se anunció una victoria, por ejemplo, era en sí mismo un delito punible. Incluso había una palabra para ello en neolengua. Caracrimen se llamaba. La chica le había vuelto a dar la espalda. Quizá, después de todo, ella no estaba realmente persiguiéndolo. Tal vez era una coincidencia que ella se hubiera sentado tan cerca de él 2 días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo dejó con cuidado en el borde de la mesa. Lo terminaría de fumar después del trabajo si conseguía que el tabaco no se derramara. Es muy probable que la persona de la mesa de al lado era un espía de la policía del pensamiento, y muy probablemente estaría en los sótanos del Ministerio del Amor dentro de 3 días. Pero no por eso iba a desperdiciar una colilla. Sim había doblado su tira de papel y la había guardado en su bolsillo. Parsons había comenzado a hablar de nuevo. Te conté, viejo, dijo, riendo entre dientes alrededor de la boquilla de su pipa, sobre cuando esos 2 críos míos le prendieron fuego a la falda de la vieja vendedora, porque la vieron envolviendo salchichas con un cartel con el retrato del Gran Hermano.
Se acercaron sigilosamente detrás de ella y le prendieron fuego a la falda con una caja de fósforos. La quemaron bastante, creo. Pequeños bandidos, ¿eh? Pero con inteligencia, ese es un entrenamiento de primer nivel que les dan en los espías hoy en día. Mejor que en mis tiempos, incluso. ¿Qué crees que es lo último que le han dado? Trompetas para escuchar a través de los ojos de las cerraduras. Mi niña trajo una casa la otra noche. La probó en la puerta de nuestra sala de estar, y calculó que podía oír el doble como con su oreja en el agujero. Por supuesto que es solo un juguete, eso sí, pero así se van acostumbrando. En ese momento, la telepantalla dejó escapar un silbido penetrante. Era la señal para volver al trabajo. Los tres hombres se pusieron de pie de un salto para unirse a la lucha en torno a los ascensores. Y el tabaco restante de su colilla se cayó del cigarrillo de Winston. Capítulo 6. Winston escribía en su diario, fue hace 3 años. Pasó en una noche oscura en una calle lateral estrecha, cerca de una de las grandes estaciones de tren. Ella estaba parada cerca de una puerta apoyada en la pared, bajo una farola que apenas iluminaba. Su cara era joven y estaba muy maquillada. Fue realmente la pintura lo que me atrajo, la blancura de ella como una máscara, y los labios de color rojo brillante. Las mujeres del partido nunca se pintan sus caras. No había nadie más en la calle y no había telepantallas. Me dijo $2. Yo, por el momento, era demasiado difícil continuar. Cerró los ojos y apretó los dedos contra ellos tratando de detener la visión que seguía recurriendo. Tenía una casi abrumadora tentación de gritar una serie de palabras sucias a todo pulmón, o de golpear su cabeza contra la pared, patear la mesa y arrojar el tintero a través de la ventana. Cualquier cosa violenta, ruidosa o dolorosa que pudiera borrar el recuerdo que lo estaba atormentando. Su peor enemigo, reflexionó, era su propio sistema nervioso. En cualquier momento la tensión interior podía traducirse en algún síntoma visible. Pensó en un hombre con el que se había cruzado en la calle unas semanas atrás. Un hombre de aspecto bastante ordinario. Un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado que llevaba un maletín. Ellos estaban a unos metros de distancia, cuando el lado izquierdo de la cara del hombre se contorsionó repentinamente por una especie de espasmo. Ocurrió de nuevo justo cuando se cruzaban. Era solo una contracción, un temblor, rápido como el clic del obturador de una cámara, pero obviamente habitual. Recordó haber pensado en ese momento, ese pobre diablo está acabado. Y lo que fue espantoso era que la acción era posiblemente inconsciente. El peligro más mortal de todos era hablar mientras dormías. No había forma de protegerse contra eso por lo que podía ver. Respiró hondo y siguió escribiendo. La acompañé a través de la puerta y crucé un patio trasero, hasta una cocina en el sótano. Había una cama contra la pared y una lámpara sobre la mesa, con la luz muy baja. Ella tenía los dientes apretados. Le hubiera gustado escupir. Simultáneamente con el recuerdo de la mujer en la cocina del sótano, pensó en Catherine, su esposa. Winston estaba casado, es decir, había estado casado. En todo caso, probablemente todavía estaba casado, por lo que sabía que su esposa no estaba muerta. Pareció respirar de nuevo el cálido olor ahogado de la cocina del sótano. Un olor compuesto de bichos y ropa sucia y perfume barato, pero sin embargo seductor, porque ninguna mujer del partido usó jamás un perfume. O podría imaginarse haciéndolo. Solo los proles usaban perfume. En su mente el perfume estaba inextricablemente mezclado con la fornicación. Cuando estuvo con esa mujer había sido su primer error en 2 años más o menos. Asociarse con prostitutas estaba prohibido, por supuesto, pero era una de esas reglas que ocasionalmente podrías atreverte a romper. Era peligroso, pero no era un asunto de vida y muerte. Ser atrapado con una prostituta podría significar 5 años de trabajos forzados en un campamento. No más, si no hubiera cometido ningún otro delito.
y era bastante fácil siempre que se pudiera evitar ser atrapado en el acto. Los barrios más pobres se llenaron de mujeres que estaban dispuestas a venderse. Algunas incluso se vendían por una botella de ginebra, que se suponía que los proles no debían beber. Tácitamente el partido incluso se inclinaba a fomentar la prostitución, como una salida para los instintos que no se podían suprimir del todo. El mero libertinaje no importaba mucho, siempre y cuando fuera furtivo y sin alegría, y solo involucraba a las mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero, aunque este fue uno de los crímenes que los acusados en las grandes purgas confesaron invariablemente, fue difícil imaginar que tal cosa realmente sucediera. El objetivo del partido no era simplemente evitar que hombres y mujeres formaran lealtades que quizá no pudieran controlar. Su propósito real y no declarado era eliminar todo placer del acto sexual. No tanto el amor como el erotismo era el enemigo, dentro del matrimonio así como fuera de él. Todos los matrimonios entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité designado a tal efecto, y aunque al principio nunca fue claramente explícito. El permiso siempre se denegaba si la pareja en cuestión daba la impresión de sentirse físicamente atraídos, el uno por el otro. El único propósito reconocido del matrimonio era engendrar hijos para el servicio del partido. Las relaciones sexuales debían considerarse como una operación menor, levemente repugnante, como hacerse un enema. Tampoco esto se puso en palabras sencillas, pero de una manera indirecta se grababa en la mente de todos los miembros del partido, desde la infancia en adelante. Incluso hubo organizaciones como la Liga Juvenil Antisex, que abogaba por el celibato completo para ambos sexos. Todos los niños serían engendrados por inseminación artificial, SEMART se llamaba en neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esto no era del todo serio, pero de alguna manera encajaba con la ideología general del partido. El partido intentaba matar el instinto sexual, o si no se podía matar, distorsionarlo y ensuciarlo. Él no sabía por qué era así, pero parecía natural que así fuera. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido tuvieron un gran éxito. Volvió a pensar en Catherine, debían ser 9, 10, casi 11 años desde que se separaron. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Durante días olvidaba de que alguna vez había estado casado. Solo habían estado juntos durante unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, pero alentaba la separación en los casos donde no había niños. Catherine era una chica alta, rubia, muy erguida, con movimientos espléndidos. Tenía un rostro aguileño, audaz, un rostro que se podría haber llamado noble hasta que se descubrió que no había nada detrás de él. Muy temprano en su vida matrimonial él, aunque tal vez era solo porque la conocía más íntimamente que la mayoría de la gente, llegó a la conclusión de que ella tenía la mente más estúpida, vulgar y vacía que él alguna vez había encontrado. No tenía un pensamiento en su cabeza que no fuera un eslogan, y no hubo imbecilidad, absolutamente ninguna, que ella no fuera capaz de tragarse si el partido se lo decía. La banda sonora humana la apodó Winston en su propia mente. Sin embargo, él podría haber soportado vivir con ella si no hubiera sido por una sola cosa, el sexo. Apenas la tocaba, ella parecía estremecerse y ponerse rígida. Abrazarla era como abrazar una imagen de madera articulada. Y lo extraño fue que incluso cuando ella lo abrazaba, él tenía la sensación de que ella la estaba empujando simultáneamente lejos con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos era la que le transmitía esa impresión. Ella yacía allí con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar con su misión. Fue extraordinariamente vergonzoso y después de un tiempo horrible. Pero incluso entonces podría haber soportado vivir con ella si se hubiera acordado que deberían permanecer célibes. Pero curiosamente fue Catherine quien se negó. Ella dijo que debían producir un hijo si pudieran.
Entonces la actuación continuó sucediendo una vez a la semana con bastante regularidad, siempre que no fuera imposible. Incluso solía recordárselo por la mañana, como algo que había que hacer esa noche y que no debía ser olvidado. Tenía dos nombres para eso. Uno era ser un bebé y el otro era nuestro deber para con el partido. Sí, en realidad había utilizado esa frase. Muy pronto llegó a tener un sentimiento de temor positivo, cuando llegó el día señalado. Pero afortunadamente ningún niño apareció, y al final ella accedió a dejar de intentarlo, y poco después se separaron. Winston suspiró de manera inaudible. Volvió a tomar su pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y de inmediato, sin ningún tipo de preliminar, de la manera más tosca y horrible que puedas imaginar, levantó su falda. Se vio a sí mismo de pie allí, a la tenue luz de la lámpara, con olor a insectos y perfume en sus fosas nasales. Y en su corazón un sentimiento de derrota y resentimiento que incluso en ese momento se mezcló con el pensamiento del cuerpo blanco de Catherine, congelado para siempre por el poder hipnótico del partido. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener una mujer propia en lugar de estas sucias a intervalos de años? Pero una real historia de amor era un acontecimiento casi impensable. Las mujeres del partido eran todas iguales. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Con un cuidadoso acondicionamiento temprano, juegos y las duchas de agua fría, por la basura que se les metía en la escuela y en los espías y la Liga de la Juventud, mediante conferencias, desfiles, canciones, consignas y música marcial. Consignas y música marcial. El sentimiento natural había sido expulsado de ellas. Su razón le dijo que debía de haber excepciones, pero su corazón no lo creyó. Todas eran inexpugnables, ya que el partido quería que fuera así. Y lo que quería, más incluso que ser amado, era derribar ese muro de virtud, aunque fuera una sola vez en toda su vida. El acto sexual, con éxito realizado, era una rebelión. El deseo se pensaba como un crimen. Incluso si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, si él podría haberlo logrado, habría sido como una seducción, aunque ella fuera su esposa. Pero el resto de la historia tenía que quedar escrito. Él escribió, encendí la lámpara. Cuando la vi a la luz, después de la oscuridad, la débil luz de la lámpara de parafina parecía muy brillante. Fue la primera vez que pudo ver a la mujer como era. Él había dado un paso hacia ella y luego se detuvo, lleno de lujuria y terror. Estaba dolorosamente consciente del riesgo que había corrido al ir allí. Era perfectamente posible que las patrullas lo atraparan al salir. En ese caso, podrían estar esperándolo fuera de la puerta en ese momento. No podía irse sin siquiera hacer lo que había venido a hacer. Había que escribirlo, tenía que confesarlo. Lo que había visto de repente en la luz de la lámpara era que la mujer era vieja. El maquillaje estaba tan espeso y pegado en su cara que parecía que iba a romperse como una máscara de cartón. Había rayas blancas en su cabello, pero el detalle verdaderamente espantoso era que su boca se había quedado un poco abierta, revelando nada, excepto una negrura cavernosa. No tenía ningún diente. Escribió apresuradamente con letra garabateada. Cuando la vi a la luz era una mujer bastante mayor, de 50 años por lo menos, pero seguía adelante y lo hice de todos modos. Presionó sus dedos contra sus párpados nuevamente. Por fin lo había escrito, pero de nada le servía. La terapia no había funcionado. El impulso de gritar palabras sucias con toda la fuerza de su voz era tan fuerte como siempre. Capítulo 7. Capítulo 7. Si hay esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza, debía estar en los proles, porque solo allí, en esos enjambres de masas ignoradas, que era el 85% de la población de Oceanía, se podría encontrar la fuerza para destruir al partido.
El partido no podía ser derrocado desde dentro. Sus enemigos, si tenía enemigos, no tenían forma de unirse, ni siquiera identificarse entre sí. Incluso si existiera la legendaria hermandad, como posiblemente podría ser, era inconcebible que sus miembros podrían reunirse en números superiores a 2 o 3. Rebelión significaba una mirada a los ojos, una inflexión de la voz, a lo sumo, un susurro ocasional. Pero los proles, si de alguna manera pudieran volverse conscientes de su propia fuerza, no tendrían necesidad de conspirar. Solo necesitaban levantarse y sacudirse ellos mismos como un caballo que se espanta a las moscas. Si quisieran, podrían desmembrar el partido mañana por la mañana. Seguro que tarde o temprano se les va a ocurrir hacerlo. Y, sin embargo, recordó cómo una vez había estado caminando por una calle concurrida cuando un tremendo grito de cientos de voces, voces de mujeres, había estallado desde una calle lateral un poco más adelante. Fue un formidable grito de ira y desesperación, un profundo y fuerte "oh, oh, oh, oh", que seguía vibrando como la reverberación de una campana. Su corazón había dado un salto, ya empezó, había pensado. Una revuelta. Los proles se están liberando por fin. Cuando llegó al lugar donde se encontraba la aglomeración, vio una multitud de 200 o 300 mujeres apiñándose alrededor de un puesto en un mercado callejero. Con rostros tan trágicos como si hubieran sido los condenados pasajeros de un barco que se hunde. Pero en ese momento la desesperación general se transformó en una multitud de disputas individuales. Parecía que uno de los puestos había estado vendiendo cacerolas de estaño. Eran cosas miserables y endebles, pero las ollas de cualquier tipo siempre eran difíciles de conseguir. Ahora el suministro se había agotado inesperadamente. Las mujeres que las habían conseguido, golpeadas y empujadas por el resto, estaban tratando de escapar con sus cacerolas mientras decenas de personas más gritaban alrededor del puesto, acusando al tendero de favoritismo y de tener más cacerolas en algún lugar de reserva. Hubo un nuevo estallido de gritos. Dos mujeres enfurecidas, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma cacerola y estaban tratando de arrancársela de las manos. Por un momento estaban ambas tirando, y luego la manija se soltó. Winston las miró con disgusto. Sintió solo por un momento. Qué poder casi aterrador había sonado en ese griterío, de solo unos cientos de gargantas. ¿Por qué nunca gritaban así sobre algo que realmente fuera de importancia? Él escribió, hasta que no sean conscientes. Él escribió, hasta que no sean conscientes. Nunca se revelarán y hasta después de que se hayan revelado no serán conscientes. Eso, reflexionó, podría haber sido casi una transcripción de uno de los miembros del partido en algún libro de texto. El partido pretendía haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución habían sido horriblemente oprimidos por los capitalistas, estaban hambrientos y eran azotados. Las mujeres habían sido obligadas a trabajar en las minas de carbón. Las mujeres todavía trabajaban en las minas de carbón. De hecho, los niños habían sido vendidos a las fábricas a la edad de 6 años. Pero simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñó que los proles eran inferiores por naturaleza y que debían mantenerse en sujeción, como animales, mediante la aplicación de unas pocas reglas sencillas. En realidad, se sabía muy poco sobre los proles. No era necesario saber mucho. Mientras continuaran trabajando y reproduciéndose, sus otras actividades carecían de importancia. Dejados a su suerte, como ganado suelto en las llanuras de Argentina, habían vuelto a un estilo de vida que parecía natural para ellos, una especie de patrón ancestral. Nacieron, crecieron en los arroyos, empezaban a trabajar a los 12, pasaban por un breve periodo de florecimiento de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20, eran de mediana edad a los 30 y morían. En la mayoría de los casos a los 60.
El trabajo físico y pesado, el cuidado del hogar y de los niños, pequeñas disputas con los vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban el horizonte de sus mentes. Mantenerlos bajo control no fue difícil. Algunos agentes de la policía del pensamiento se movían siempre entre ellos, difundiendo falsos rumores y marcando y eliminando a los pocos individuos que fueron juzgados capaces de volverse peligrosos. Pero no hubo ningún intento para adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuvieran fuertes sentimientos políticos. Todo lo que se requería de ellos era un primitivo patriotismo al que se podía apelar, siempre que fuera necesario para hacerlos aceptar horas de trabajo más largas o raciones más pequeñas. E incluso cuando estaban descontentos, como a veces lo hacían, su descontento no llevaba a ninguna parte, porque al no tener ideas generales, solo podían enfocarlo en pequeños agravios específicos. Los males mayores escapaban invariablemente de su vista. La gran mayoría de los proles ni siquiera tenían telepantallas en sus hogares. Incluso la policía civil interfirió muy poco con ellos. Hubo una gran cantidad de criminalidad en todo un mundo dentro de un mundo de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas y chantajistas de todo tipo, pero como todo sucedió entre los proles mismos, No tenía importancia. En todas las cuestiones de moral se les permitió continuar con su código ancestral. El puritanismo sexual del partido no se les impuso a ellos. La promiscuidad quedó impune. Se permitió el divorcio. Para el caso, incluso el culto religioso habría sido permitido si los proles hubieran mostrado algún signo de necesidad. Estaban bajo sospecha. Como decía el lema del partido, los proles y los animales son libres. Winston se agachó y se rascó con cautela la úlcera varicosa. Había comenzado a picarle otra vez. A lo que invariablemente volvía era la imposibilidad de saber cómo habría sido la vida antes de la revolución. Sacó del cajón una copia de un libro de texto de historia infantil que había tomado prestado de la señora Parsons, y empezó a copiar un pasaje en el diario. En los viejos tiempos decía, antes de la gloriosa revolución. Londres no era la hermosa ciudad que conocemos hoy. Era un oscuro, sucio, miserable lugar donde casi nadie tenía suficiente para comer y donde cientos y miles de pobres no tenían botas en los pies y ni siquiera un techo debajo del cual dormir. Los niños de la misma edad que ustedes debían trabajar 12 horas al día, para los amos crueles que los azotaban con látigos si trabajaban demasiado lento, y los alimentaba con nada más que corteza de pan rancio y agua. Pero entre toda esta terrible pobreza solo había unas pocas grandes y hermosas casas en las que vivían hombres ricos que tenían hasta 30 sirvientes para cuidarlos. A estos ricos se les llamó capitalistas. Eran hombres gordos y feos, con rostros perversos como el de la foto de la página opuesta. Pueden ver que está vestido con un abrigo largo, negro, que se llamaba levita, y un extraño y brillante sombrero con forma de tubo de estufa, que se llamaba sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas y a nadie más se le permitía usarlo. Los capitalistas poseían todo en el mundo y todos los demás pasaban a ser sus esclavos. Ellos poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien desobedecía, podrían meterlos en la cárcel o podrían tomar su trabajo y matarlo de hambre. Cuando cualquier persona común hablaba ante un capitalista, tenía que descubrirse e inclinarse ante él, quitarse la gorra y dirigirse a él como señor. El jefe de todos los capitalistas se llamaba Rey y Winston conocía el resto del relato. Se hacía mención de los obispos y sus vestimentas, los jueces con sus túnicas de armiño, la horca, el cepo, la caminadora, el gato de 9 colas 2, el banquete del alcalde y la costumbre de besar el anillo del papa. Ante tatas, ante.
También había algo llamado Jus Primae Nocticeres, que probablemente no sería mencionado en un libro de texto para niños. Era la ley por la cual todo capitalista tenía derecho a dormir con cualquier mujer que trabajara en una de sus fábricas. ¿Cómo puedes saber cuáles eran las mentiras? Podría ser cierto que el humano promedio estaba mejor ahora que antes de la revolución. La única evidencia para lo contrario era la protesta muda en tus propios huesos, el sentimiento instintivo de que las condiciones en las que vivías eran intolerables y que en algún otro momento debieron haber sido diferentes. Le sorprendió que lo verdaderamente característico de la vida moderna no fuera su crueldad e inseguridad, sino simplemente su desnudez, su lugubredad, su apatía. La vida no se parecía no solo a las mentiras que brotaban de las telepantallas, sino incluso a los ideales que el partido intentaba alcanzar. Grandes áreas, incluso para un miembro del partido, eran neutrales y apolíticas. Una cuestión de trabajos tristes, una lucha por un lugar en el subte, zurcir una media agujereada, conseguir un tableta de sacarina, ahorrar una colilla de cigarrillo. El ideal establecido por el partido era algo enorme, terrible y reluciente. Un mundo de acero y hormigón, de máquinas monstruosas y armas aterradoras. Una nación de guerreros y fanáticos marchando hacia adelante en perfecta unidad. En perfecta unidad. Todos pensando los mismos pensamientos y gritando las mismas consignas, trabajando perpetuamente, pelear, triunfar, perseguir 300 millones de personas, todas con el mismo rostro. La realidad era otra. Eran ciudades sucias y en decadencia donde la gente desnutrida se movía de un lado a otro con zapatos agujereados, en casas remendadas del siglo XIX que siempre olían a repollo y retrete. A Winston le pareció tener una visión de Londres, vasta y ruinosa, una ciudad de 1 millón de tachos de basura, y mezclado con esta visión, una imagen de la señora Parsons, una mujer con el rostro arrugado, y cabello ralo, jugueteando impotente con una cañería de desagüe bloqueada. Se agachó y volvió a rascarse el tobillo. Día y noche, las telepantallas machacaban sus oídos con estadísticas, que decían que las personas tenían más comida, más ropa, mejores casas, mejores recreaciones, que vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanas, más fuertes, eran más sanas, más fuertes, más felices, más inteligentes, mejor educadas que la gente de hace 50 años atrás. No se podía probar ni refutar una sola palabra. El partido se adjudicaba, por ejemplo, que el 40% de los proles adultos sabía leer y escribir, y que antes de la revolución solo el 15% lo hacía. El partido afirmaba que la mortalidad infantil era de solo 160 por 1000, mientras que antes de la revolución había sido de 300.000 y así sucesivamente. Era como una sola ecuación con dos incógnitas. Muy bien podría ser que literalmente cada palabra que había en los libros de historia, incluso las cosas que uno acepta sin preguntar, eran pura fantasía. Por lo que él sabía, nunca podría haber existido una ley como el Jus Primae Noctis, o cualquier criatura como un capitalista, o cualquier prenda como un sombrero de copa. Todo se desvaneció en la niebla. El pasado fue borrado, lo borrado olvidado, y la mentira se convirtió en verdad. Solo una vez en su vida había poseído, después del evento, y eso era lo que importaba, evidencia concreta e inconfundible de un acto de falsificación. La había sostenido entre sus dedos durante 30 segundos. En 1973 debe de haber sido aproximadamente en el momento en que él y Catherine se separaron, pero la fecha realmente relevante fue 7 u 8 años antes. La historia comenzó a mediados de los 60, el periodo cuando se produjeron las grandes purgas en el que los líderes originales de la revolución fueron aniquilados de una sola vez. Para 1970 ninguno de ellos existía, excepto el propio Gran Hermo. Todos los demás fueron acusados de traidores y contrarrevolucionarios.
Goldstein había huido y se estaba escondiendo, nadie sabía dónde, y de los otros, unos pocos simplemente habían desaparecido. Mientras que la mayoría habían sido ejecutados después de espectaculares juicios públicos en los que confesaron sus crímenes. Los últimos sobrevivientes fueron 3 hombres llamados Jones, Aronson y Rutherford. Cerca de 1965, estos 3 habían sido arrestados. Como sucedía a menudo, habían desaparecido durante un año o más, de modo que no se sabía si estaban vivos o muertos, y luego, repentinamente, aparecieron para incriminarse a sí mismos de la manera habitual. Confesaron haber tenido inteligencia con el enemigo. En esa fecha también el enemigo era Horacia, malversación de fondos públicos, asesinato de varios miembros de confianza del partido, intrigas contra el liderazgo del Gran Hermano que había comenzado mucho antes de la Revolución y actos de sabotaje que provocaron la muerte de cientos de miles de personas. Después de confesar estas cosas fueron indultados, reintegrados al partido, les devolvieron sus cargos, que eran de hecho puestos inútiles, pero que sonaban importantes. Los 3 escribieron artículos extensos y abiertos en The Times, analizando las razones de su deserción y prometieron enmendarse. Poco después de su liberación, Winston los había visto a los 3 en el Café del Nogal. Recordó con qué fascinación aterrorizada los había observado con el rabillo del ojo. Eran hombres mucho mayores que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que quedan de los heroicos días del partido. Todavía radiaban, aunque débilmente, el glamour de la lucha clandestina y la guerra civil. Aunque en ese momento los hechos y las fechas se estaban volviendo borrosos, Winston tenía la sensación de que había conocido sus nombres años, antes de saber del Gran Hermano. Pero también ellos eran considerados enemigos, intocables, condenados con absoluta certeza a la extinción dentro de 1 o 2 años. Nadie que alguna vez haya caído en manos de la policía del pensamiento pudo escapar. Eran cadáveres a la espera de ser devueltos a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas más cercanas a ellos. No era prudente ni siquiera ser visto cerca de esas personas. Estaban sentados en silencio ante vasos de ginebra aromatizada con clavo de olor, que era la especialidad del café. De los 3, fue Rutherford el que más impresionó a Winston. Rutherford había sido una vez un famoso caricaturista, cuyas brutales caricaturas habían contribuido a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso ahora, a largos intervalos, sus caricaturas aparecían en The Times. Eran simplemente una imitación de su estilo anterior, pero curiosamente sin vida y poco convincente. Siempre fueron una repetición de los temas antiguos: viviendas de tugurios, niños hambrientos, batallas callejeras, capitalistas con sombrero de copa, incluso en las barricadas. Los capitalistas todavía parecían aferrarse a sus sombreros de copa en un esfuerzo interminable y desesperado por volver al pasado. Era un hombre monstruoso, con una melena de grasientos cabellos grises, la cara llena de bolsas y con gruesos labios negroides. De joven debió de haber sido inmensamente fuerte. Ahora su voluminoso cuerpo estaba hundido, inclinado, abultado, cayendo en todas direcciones. Parecía estarse rompiendo ante los ojos de uno, como una montaña desmoronándose. Era la hora solitaria de las 15. Winston no podía recordar cómo había llegado a estar en el café a esa hora. El lugar estaba casi vacío. Una pequeña música estaba goteando de las telepantallas. Los 3 hombres se sentaron en su rincón casi inmóviles, sin hablar. Sin haberle ordenado nada, el camarero trajo otros vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez en la mesa junto a ellos, con las piezas puestas, pero no habían comenzado a jugar. Y luego, tal vez duró medio minuto en total, algo pasó con las telepantallas. La melodía que estaban tocando cambió, y el tono de la música también, de una manera algo difícil de describir. Era una nota peculiar, agrietada,
rebuznante y burlona. En su mente Winston lo llamó una nota amarilla. Y luego una voz de la telepantalla estaba cantando: bajo el nogal de las ramas extendidas te vendí, y tú me vendiste. Allí yacen ellos, y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Los tres hombres nunca se movieron. Pero cuando Winston volvió a mirar al de la ruinosa cara, vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y por primera vez se dio cuenta, con una especie de estremecimiento interior, y sin embargo sin saber por qué se estremeció, de que Aronson y Rutherford tenían la nariz rota. Un poco más tarde, los tres fueron arrestados nuevamente. Parecía que se habían comprometido en nuevas conspiraciones desde el mismo momento en que fueron puestos en libertad. En su segundo juicio confesaron todos sus viejos crímenes una vez más toda una serie de nuevos delitos. Fueron ejecutados y su destino quedó registrado en las historias del partido como una advertencia para la posteridad. Unos 5 años después de esto, en 1973, Winston estaba desenrollando un fajo de documentos que acababan de caer del tubo neumático en su escritorio cuando se encontró con un fragmento de papel que, evidentemente, se deslizó entre los demás y se olvidaron de sacar. El instante en que lo atrapó, vio su significado. Era media página arrancada de The Times de aproximadamente 10 años atrás. Era la mitad superior de la página, de modo que incluía la fecha, y contenía una fotografía de los delegados en alguna función del partido en Nueva York. Se destacaban en el medio del grupo Jones, Aronson y Rutherford. No había duda de que eran ellos. Además, sus nombres estaban en el epígrafe en la parte inferior. La cuestión era que en ambos juicios los tres hombres habían confesado que en esa fecha habían estado en suelo euroasiático. Habían volado desde un aeródromo secreto en Canadá hacia algún lugar de Siberia y se habían encontrado con miembros del Estado Mayor de Eurasia para entregarles importantes secretos militares. La fecha se le había quedado grabada a Winston en su memoria, porque casualmente era el primer día de verano, pero toda la historia debería estar registrada, en muchos otros lugares también. Solo había una conclusión posible: las confesiones eran mentiras. Por supuesto, esto no fue en sí mismo un descubrimiento. Incluso en ese momento, Winston no se había imaginado que las personas que fueron aniquiladas en las purgas realmente habían cometido los crímenes de los que fueron acusados. Pero esta era una evidencia concreta, era un fragmento del pasado abolido, como un hueso fósil que aparece en el estrato equivocado y destruye una teoría. Era de una importancia suficiente como para hacer volar el partido en átomos, si de alguna manera se lo diera a conocer al mundo. Él siguió trabajando como siempre. Tan pronto como vio la fotografía y qué significaba, lo cubrió con otra hoja de papel. Por suerte, cuando lo desenrolló, había quedado al revés de tal modo que la telepantalla no pudo verla. Tomó su bloc de notas, lo apoyó sobre la rodilla y corrió la silla hacia atrás para alejarse lo más posible de la telepantalla. Mantener su rostro inexpresivo no le fue difícil, e incluso podía controlar su respiración con un esfuerzo, pero lo que no podía controlar eran los latidos de su corazón. Y la telepantalla era lo suficientemente sensitiva como para captarlos. Él dejó que pasaran lo que le pareció 10 minutos, atormentado todo el tiempo por el temor de que algún accidente, una corriente de aire repentina que soplara sobre su escritorio, por ejemplo, lo traicionara. Luego, sin que lo viera, dejó caer la fotografía en el agujero de la memoria, junto con algunos otros papeles de desecho. Al cabo de 1 minuto, tal vez se convertiría en cenizas. Eso fue hace 10 u 11 años. Hoy probablemente se habría quedado con esa fotografía. Le resultaba curioso de que el hecho de haberla sostenido entre los dedos le parecía una gran diferencia, incluso ahora, cuando la fotografía en sí, así como el evento que registró, era solo un recuerdo.
¿Era que el dominio del partido sobre el pasado era menos fuerte? Se preguntó, porque una prueba documental que ya no existía habría existido una vez. Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de alguna manera sus cenizas. La fotografía puede que ni siquiera sirviera como una prueba. Ya en el momento en que hizo su descubrimiento, Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, y para los agentes de Asia Oriental debe haber sido que los tres muertos habían traicionado a su país. Desde entonces hubo otros cambios. 2, 3, no recordaba cuántos. Es muy probable que las confesiones se hubieran reescrito y reescrito hasta que los hechos y fechas originales ya no tuvieran el menor significado. El pasado no solo cambió, sino que cambiaba continuamente. Lo que más lo afligió fue la sensación de pesadilla de que nunca había entendido claramente el porqué de llevar a cabo la impostura. Las ventajas inmediatas de falsificar el pasado eran obvias, pero el motivo último era misterioso. Volvió a tomar la pluma y escribió: "Entiendo cómo, no entiendo por qué". Se preguntó, como se había preguntado muchas veces antes, si él mismo no estaba loco. Quizás un lunático era simplemente una minoría de un. En un momento había sido una señal de locura creer que la Tierra gira alrededor del Sol. Hoy lo sería el creer que el pasado es inalterable. Él podría ser el único, entonces era un lunático. Entonces era un lunático. Pero la idea de ser un lunático no le preocupaba mucho. Lo que sí le producía horror era que también estuviera equivocado. Tomó el libro de historia infantil y miró el retrato del gran hermano que cubría la portada. Los ojos hipnóticos miraron a los suyos. Fue como si una fuerza enorme lo estuviera presionando, algo que penetraba dentro de su cráneo, golpeando contra su cerebro, asustándolo de sus creencias, persuadiéndolo, casi, para negar la evidencia de sus sentidos. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 eran 5, y habría que creerlo. Era inevitable que se hiciera esa afirmación tarde o temprano, la lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo meramente la validez de la experiencia, sino la existencia misma de la realidad externa. La herejía de las herejías era el sentido común. Y lo aterrador no fue que te matarían por pensar lo contrario, sino que podrían tener razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son 4? O que existe la fuerza de la gravedad. O que el pasado es inalterable, si tanto el pasado como el mundo externo existen solo en la mente. Y si la mente misma es controlable, también podría controlarse el pasado, y por lo tanto la realidad. Pero no, su coraje regresó de repente por sí solo. El rostro de O'Brien, sin saber por qué, flotó en su mente. Lo supo con más certeza que antes de que O'Brien estaba de su lado. Estaba escribiendo el diario para O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería jamás, pero que estaba dirigida a una persona en particular y dependía de cómo lo hiciera. El partido le dijo que rechazara la evidencia de sus ojos y oídos. Fue su final, esta era la orden esencial. Su corazón se hundió al pensar en el enorme poder desplegado contra él, la facilidad con la que cualquier intelectual del partido lo derrocaría en el debate, la sutilidad de los argumentos que no podría comprender, y mucho menos responder. Y sin embargo, estaba en lo correcto. Ellos estaban equivocados, y él tenía razón. Lo obvio, lo tonto y lo verdadero tenía que ser defendido. Lo obvio es real. Aférrate a eso. El mundo Dios existe, sus leyes lo hacen posible. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos sin apoyo son atraídos hacia el centro de la tierra. Con la sensación de que estaba hablando con O'Brien y también de que estaba escribiendo un axioma importante, escribió: la libertad es la libertad de poder decir que 2 más 2 son 4. Si eso es concedido, todo lo demás vendrá a continuación. El mundo de Winston se vuelve cada vez más frágil, pero en esa fragilidad hay una chispa. El miedo, la sospecha, la extraña atracción por lo prohibido
Todo se mezcla en una atmósfera donde cada pensamiento puede costarte la vida. ¿Qué pasará cuando esa chispa se cruce con la mirada de Julia? ¿Y cuánto tiempo puede durar la ilusión de libertad en un mundo que todo lo vigila? En el próximo episodio, nos adentramos aún más en la mente de Winston y en el corazón del sistema que lo encierra. Si querés acompañarnos en este viaje, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué parte te impactó más. Esto fue Relatos Nocturnos, donde la distopía se escucha como un susurro en la oscuridad. Hasta pronto.